Las sonrisas que ves en el rostro de este padre supuestamente solo eran una fachada, ocultando una realidad mucho más oscura, según la policía de Texas. Su esposa, la madre de sus hijos, está muerta y no solo está acusado de asesinato, esta historia es más que eso. Lo que la policía dice que él les dijo, supuestamente para intentar despistarlos cuando llegaron a buscarlo. Y lo que este sospechoso de asesinato supuestamente le dijo a su propia madre poco después de que, según la policía, se convirtiera en un presunto asesino. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Eliana Begani, una madre texana, se suponía que iba a reunirse con una amiga para desayunar la semana pasada, el miércoles, pero no se presentó a ese desayuno. Y cuando esa amiga no pudo comunicarse con ella, y luego se enteró de que la mamá de Eliana tampoco podía comunicarse con ella, se pusieron nerviosos y llamaron a la policía. Y esa llamada llevó a lo que parece ser un intercambio escalofriante entre los oficiales y el hombre que ves aquí con Eliana, que su esposo de más de 7 años, Jake Begani. Ahora, Eliana y Jake también son padres, tienen 2 niños pequeños de 2 y 5 años, lo cual es simplemente desgarrador. Y solo 3 días antes de la muerte de Eliana, esto es lo que Jake publicó en su página de Facebook, un video montaje que muestra lo que parece ser una familia perfecta, todos juntos celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos. Y al ver esta publicación, hay fotos de Eliana en el montaje y fotos de Eliana y Jake juntos. Y en apariencia las cosas parecían estar bien. El 22 de julio él también publicó otro video de montaje con fotos de Eliana. Es un montaje de imágenes de ellos juntos a lo largo de los años como familia. Ahora, nunca es fácil entender cómo alguien que parece ser tan amoroso podría supuestamente tener la capacidad de hacer lo que la policía de Texas dice que Jake hizo. Ahora, Plano, Texas es donde ocurre todo esto. Es un suburbio de Dallas y parece que Plano había sido un nuevo hogar para la familia Begani. Encontramos que en abril Eliana publicó en un grupo vecinal de Plano diciendo, cito, hola a todos. Estamos emocionados de compartir que nuestra familia se mudará de Orlando, Florida, a Dallas debido al trabajo de mi esposo. Actualmente soy agente de bienes raíces en Florida y más adelante continuaré mi carrera en Texas también. Tenemos 2 niños adorables de 4 años y 18 meses y nos encantaría conectarnos con otras familias en la zona. No duden en enviarme un mensaje de texto. Me encantaría conocer nuevos amigos y empezar a construir nuestra comunidad en Dallas. Ahora, parece que Jake es originario de Oregón y luego empezó a salir con Eliana. En 2019 sus redes sociales muestran que hizo oficial su relación en Facebook con alguien en febrero de ese año. Luego, poco después, estos dos empezaron a publicar fotos juntos. Terminan casándose, terminan teniendo estos 2 niños pequeños y la vida parece genial. Fue apenas en noviembre del año pasado cuando Eliana publicó, cito, Te amo, Jake Begani. Gracias por estos 7 años juntos. Dios ha bendecido nuestra historia, nuestro amor y la hermosa familia que hemos formado, especialmente a nuestros hijos que hacen nuestra vida mejor. Brindemos por nosotros, por sus planes y por muchos años más juntos. Ahora, aunque Jake había publicado ese hermoso montaje familiar solo unos días antes de que supuestamente matara a Eliana, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Supuestamente, los dos estaban pasando por un divorcio. Ahora, no está claro cuáles son las circunstancias que rodean su separación, pero un amigo le dijo a la policía que Eliana y Jake estaban distanciados. Uy, sí, regresamos a ese día, el 12 de agosto. Eliana le había dicho a esa amiga que antes de que se reunieran para desayunar, iba a ir a recoger a sus 2 hijos de solo 2 y 5 años de un departamento donde aparentemente Jake estaba viviendo. Es este complejo de departamentos de lujo en Charles Place, en Plano, Texas. Ahora, Eliana dice que iba a encontrarse con esta amiga para desayunar a las 8:30 y ella había compartido su ubicación con esa amiga y dijo que este proceso de recogerlos no debería tomar más de 10 a 15 minutos. Pero esa amiga, cuando Eliana no llegó al desayuno, ella revisa su teléfono, ve la ubicación de Eliana y puede ver que no se está moviendo de ese complejo de apartamentos donde fue a recoger a sus hijos. Aparentemente, luego se pone en contacto con la mamá de Eliana, quien dice que tampoco puede comunicarse con su hija. Ahora, hay más contexto que estamos conociendo, no solo que esta era una pareja que estaba pasando por el proceso de divorcio. Por muy buen tipo que Jake parezca en las fotos y en las redes sociales,
Bueno, según la policía, cito, el testigo 1, que es la amiga, informó que había preocupaciones sobre que Jake Begani había sido violento en el pasado. Ahora es donde empezamos a tener una imagen diferente de Jake Begani. La policía dice que fueron llamados para una verificación de bienestar en el departamento de Jake. Tocan la puerta y Jake responde. Esto fue alrededor de las 10:23 de la mañana. La policía dice que le preguntaron a Jake dónde está su esposa, y cito, él informó que ella había estado ahí más temprano ese día, pero que no sabía dónde estaba actualmente. Jake Pagani informó que estaban pasando por un divorcio y que ella fue a recoger a un niño, pero el niño no se sentía bien. Ahora, escucha, en ese momento, si eres un oficial de policía en Plano, Texas, esa es una historia sospechosa, considerando lo que te han dicho sobre esta pareja, el hecho de que estaban pasando por un divorcio y que la amiga de Eliana acusó a Jake de ser violento en el pasado. Pero uno de los oficiales, según se informa, también notó algo que sería clave para abrir completamente esta investigación. Según las autoridades, el oficial descubrió, cito, una gran mancha húmeda aparente en la camisa de Jake Pagani. Y el oficial entonces le preguntó a Jake sobre esa mancha húmeda, y Jake dijo que había estado limpiando. De nuevo, esa es una respuesta sospechosa. La policía entonces le preguntó a Jake si podían revisar el garaje y Jake dijo que sí. Parece que esta es una de esas unidades de departamento donde tienes el departamento arriba y luego bajas al garaje donde guardas tus vehículos. Ahora, más allá de decir que había visto a Eliana más temprano ese día, Jake en ese momento no tenía mucho más que agregar. Así que, al parecer, la policía revisa el garaje, ven que el auto de Jake está ahí y luego regresan a su patrulla. Todo esto. Estoy seguro de que para los oficiales todo esto les pareció sospechoso, sonaba raro, algo debe estar pasando aquí. Y espero que algún día podamos obtener la grabación de la cámara corporal de este incidente para verlo por nosotros mismos. Pero en Texas eso suele suceder después de que el caso concluya. Ahora, los oficiales regresan a su patrulla y cuando llegan, hay una nota esperándolos relacionada con esta llamada en la que están. Y es el tipo de nota que te pondría la piel de gallina. Y esa nota decía, y cito, creo que alguien ha sido lastimado o asesinado. La policía dice que la propia mamá de Jake Pagani llamó a las autoridades desde otro estado, mientras estos oficiales aparentemente estaban dentro con Jake. Y ella dice que acababa de hablar con su hijo antes de que los oficiales llegaran al departamento. Jake supuestamente le dijo a su mamá, y cito, tengo algo que decirte. Ella está muerta. Tuvimos una pelea y ella está muerta. Eso lo cambia todo para la policía. Después de recibir esta nueva información, regresan al interior y esposan a Jake. Y esto es lo que sabemos sobre el supuesto intercambio que tuvieron con Jake dentro del departamento. Al parecer, él dijo, ¿por qué me están haciendo esto? Y los oficiales le respondieron, está detenido. ¿Está tu esposa aquí? No, estás arrestado. Ella está aquí. Y luego, cuando los oficiales le preguntaron a Jake por qué le diría a su mamá que Eliana estaba muerta, él supuestamente respondió, y cito, ¿cómo sabrías este tipo de cosas? Ahora, mientras la policía está interrogando a Jake, vuelven a centrar su atención en esa mancha húmeda que estaba en su camisa porque parece haberse secado. Y ahora había una mancha marrón rojiza ahí. Y la policía cree que eso es sangre. Dicen que en ese momento tenían causa probable suficiente para registrar su departamento en busca de Eliana. Ahora es importante señalar que mientras ocurre este intercambio y la policía intenta averiguar qué le pasó a Eliana y si ha sido lastimada, se informa que los hijos de la pareja, de 2 y 5 años, están en el departamento. Ahora, la policía ha dicho que no está claro qué vieron esos niños o qué pudieron haber experimentado en el departamento esa mañana. Pero con Jake detenido, la policía regresa al garaje. Dicen que van al auto de Jake y abren la cajuela. Y dicen que dentro de la cajuela estaban los restos de una mujer. Y dicen que era el cuerpo de Eliana Begani. Según la declaración jurada de arresto que tenemos, su ropa parecía tener sangre. También señalan que ella tenía, cito, daños significativos en la cara y la cabeza, y varios moretones en el cuerpo que parecían ser de una supuesta confrontación violenta. La policía dice que los niños fueron retirados de la casa. También dicen que encontraron una gran cantidad de salpicaduras de sangre dentro del departamento. Jake fue arrestado. Está acusado de abuso de un cadáver y asesinato en primer grado. Y en este momento está detenido en la cárcel del condado de Collin, en Texas, sin derecho a fianza.
Y las innumerables fotos familiares en línea en las que lo vimos sonriendo ahora han sido reemplazadas por la mirada fría y sin vida de un presunto asesino en una foto policial. Ahora, todavía hay muchas preguntas que deben responderse en esta investigación. No sabemos cuál es la causa oficial de muerte de Eliana Begani, aunque la policía ha descrito signos visibles de trauma en su cuerpo en los registros judiciales. Y lo que sí sabemos sobre ella es que era madre y parecía preocuparse de verdad por sus hijos. Trabajó duro en su carrera, hizo sacrificios por su familia como mudarse al otro lado del país por el trabajo de su esposo, y ahora es esposo, y hacía parecer que realmente se preocupaba por su familia. Está tras las rejas y puede que nunca vuelva a ser una persona libre. Ahora nos acompaña para hablar sobre este caso el instructor de las fuerzas del orden Sonny Slaughter. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Simplemente, ya sabes, al revisar el documento policial que tenemos, que básicamente expone la narrativa desde la perspectiva de los oficiales. Y hay mucho de qué hablar, por supuesto, enfocándonos en la víctima, Eliana Begani, en esta historia, pero yo solo pienso en estos oficiales. Reciben una llamada de verificación de bienestar y siento que el 95% de esas pueden ser solo parte de lo que haces, ya sabes, a lo largo del día como oficial de policía. Pero luego te toca esta y de repente algo simplemente no parece estar bien. Y eso va creciendo hasta convertirse en algo que estoy seguro que no pudieron haber anticipado. Basado en lo que leíste a revisar ese documento como instructora de las fuerzas del orden, ¿qué te llamó la atención sobre cómo la policía manejó esto? Creo que hicieron un trabajo excelente y de verdad me refiero a excelente. Como dijiste, ellos, ya sabes, las fuerzas del orden en su mayoría, reciben este tipo de llamadas con regularidad. Ya sabes, es parte de lo que hacen, las verificaciones de bienestar, salir solo para asegurarse de que alguien esté bien. Pero luego, cuando leí los documentos, cuando leí la declaración jurada y el nivel de detalle que el oficial puso en su declaración jurada, lo sentí, sentí sus palabras, su presencia, sentí cuánto probablemente le afectó a él, aunque yo no estaba ahí. Esto era muy detallado, muy bien escrito, muy específico y podía sentir su presencia, ya sabes, mientras él caminaba, mientras ellos entraban y hacían preguntas. Y una parte crucial que mencionaste, algo no estaba bien. Y eso es lo que sintieron de inmediato. Y puedes notar eso por el lenguaje en el documento cuando él abre la puerta y ven la mancha. Así que es como mirar a una persona a los ojos e ir directo a esa mancha y decir, "Oh, algo se siente raro". Y eso es lo que sintieron. Sí, yo también encontré algo interesante y quizá tú puedas explicar esto mejor porque en la declaración jurada que leíste, tienen esta interacción con ellos y es como, para empezar, les dijeron antes de entrar que había antecedentes de violencia. Hay un divorcio que potencialmente no sé si ya habían presentado la solicitud, pero en ese momento se consideraban distanciados. Parecía que las cosas habían terminado. Y luego regresan a su patrulla. Estoy seguro de que pensaron, eso fue. Pero Ujú. luego es como si hubiera algo nuevo para ellos. Y eso aparece en la pantalla donde estaban. Y la nota dice que supuestamente la mamá había llamado, dijo que habló con su hijo y su hijo dijo que Eliana Begani estaba muerta. Y me pareció interesante donde, ya sabes, estoy seguro de que tienen, ya sabes, no sé si walkie-talkie sea el término, pero IFB o lo que sea que estén usando. Ya sabes, donde eso pudo haberse transmitido por despacho o algo así, pero no fue así. Parecía que la forma en que esa información se les transmitió a los oficiales fue de una manera segura para que pudieran entender con qué estaban lidiando y luego regresar. Y entonces, ya sabes, no solo estaban haciendo una verificación de bienestar, sino que ahora les preocupaba si esta mujer había sido asesinada o no. Correcto. Entonces, las llamadas por violencia doméstica, aunque esta técnicamente no era una llamada por violencia doméstica, era una llamada para verificar el bienestar. Las llamadas por violencia doméstica son las más peligrosas a las que responde la policía todos los días. Sin duda, no hay nada más peligroso que esas llamadas. Por eso suelen dar muchos detalles al respecto. Esta llegó inicialmente como una llamada para verificar el bienestar. Fue, ya sabes, ellos tienen sus radios en el hombro, en el cinturón o donde sea que los tengan sujetos, que es de lo que hablabas para recibir información en tiempo real. Pero cuando recibieron la llamada inicialmente, solo era para verificar el bienestar. Pero cuando regresaron a la patrulla y vieron los detalles adicionales sobre la violencia y sobre la llamada y que había un incidente, eso cambió su. Y
ya tenían eso, esto les parecía extraño. Y ahora tenían más confirmación de que era extraño. Potencialmente era peligroso para ellos y que alguien estaba en peligro. Así que todo eso les da una postura diferente sobre cómo regresan. Pero el hecho de que realmente fueron a la patrulla y estaban ahí, primero que nada, era seguridad, una patrulla donde podían detenerse, una señal de seguridad, porque muchas veces en estos incidentes las cosas pueden volverse violentas muy rápido, pero ellos estaban en su auto, pero tener que volver a salir los pone en otro nivel de peligro. Así que eso aumenta cómo van a responder, reaccionar y cómo van a interactuar. Y entonces la mancha tenía más sentido potencialmente. Sí, y la única pregunta que tenía era, ya sabes, ¿los niños están en la casa? Ya sabes, y ellos no tienen, y ya sabes, es como esta cuestión de causa probable. Leemos el documento con el beneficio de la retrospectiva, sabiendo cuáles son los cargos y cómo llegaron a este punto. Pero es como si volvieras al momento en que van a la patrulla, y es como se pudo haber hecho más en ese momento en el que algo no cuadra, pero los niños siguen ahí y luego regresan a la patrulla, donde te preocupas por la seguridad de los niños, especialmente con lo que sabemos de lo que se le acusa. Pero luego, mientras lees eso, tienes que entender que para estos oficiales, ellos no tienen idea de lo que está pasando, ¿sabes? Y ellos van aprendiendo sobre la marcha. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? Porque sí enumeran el momento en que sienten que había causa probable, porque tienen lo que aparentemente dijo la mamá y esa información llegó. Tienes la mancha que no cuadraba. Pero, ¿cómo se llega a ese punto de causa probable, especialmente en una situación doméstica donde en ese momento no sabían si Eliana se había ido manejando a algún lugar, si estaba molesta por el divorcio y se fue? Claramente eso no es lo que la policía dice que pasó, pero, Saves, ¿cómo manejas esas situaciones como oficial de policía? Es muy difícil porque no sabes qué va a pasar en los próximos 5 minutos, tienes que tomar la decisión correcta y tienes que seguir la ley, donde es como si no hay causa probable de que algo haya pasado, no es como si pudieras simplemente sacar a los niños de la casa. Exactamente. Y la presión está ahí. Pero como dijiste, no puedes violar la ley para hacer algo porque él les dio una explicación. Dijo que los niños no se sentían bien, así que ella dejó a los niños en la casa. Así que no puedes simplemente decir automáticamente, bueno, déjame ver a los niños, porque eso no es necesariamente algo por lo que puedas obtener una orden judicial basada en causa probable, porque no había señales de alerta necesarias que indicaran un peligro real en ese momento hasta que regresaron la segunda vez. Pero aún así tuvieron que seguir un proceso. Recuerda, aunque pienses que no vieron a los niños, que no escucharon a los niños, no lo hicieron. La mancha roja en la camisa y que la mamá estuviera desaparecida aún no era suficiente, excepto con el factor adicional de regresar. La segunda vez, donde su madre, no la madre de ella, su madre llamó y dijo que su hijo dijo que ella estaba muerta. Ahora, esto sigue siendo un testimonio de oídas. Así que recuerden, todavía tienen que seguir la ley, todavía tienen que hacer preguntas, pero no dijeron que él estaba arrestado. Recuerden, usaron el lenguaje correcto, el proceso correcto, está siendo detenido. Eso quedó muy claro ahí. Dijeron que está siendo detenido, lo que significa que detenido y arrestado no son lo mismo. Y también les había permitido, antes de regresar a la patrulla, la oportunidad de ir al garaje y mirar ahí dentro. Así que, aunque su comportamiento parecía extraño, parecía raro, no fue suficiente porque él les permitió hacer todo lo que le pidieron, lo cual no lo rompió. Eso levantó algunas sospechas, pero no lo suficiente como para decir, está bien, vamos a entrar y sacar a los niños. Así que realmente actuaron pensando en su seguridad y en la seguridad e interés de los niños porque no sabían dónde estaban los niños Correcto. y tenían que tener cuidado. También pienso en la mamá de Jake Pagani. Ya Y ya sabes, sabes, hay No es una situación en la que estoy seguro de que ella quiera una palmada en la espalda ni nada por el estilo. Ningún padre querría estar en la situación en la que ella estuvo con su hijo. Han llamado y han dicho que potencialmente, ya sabes, no es así. Él dijo que, ya sabes, él dijo que hubo una pelea y que ella está muerta. Pues siento que ha habido casos en los que ves a un padre que no va a entregar a su hijo. Pero en este caso, ella hizo lo correcto, según las autoridades. Lamar, y decir, oye, esto es lo que me dijo mi hijo, lo cual, ya sabes, o sea, es difícil imaginar como padre lo difícil que sería esa llamada y simplemente debería haber, ya sabes, darle crédito a ella por tener que tomar la decisión casi imposible de llamar. Pero es la decisión correcta en esa situación, sin duda.
Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, porque y si su hijo solo estaba diciendo algo y no era cierto, y luego ella llamó y dijo esto, lo que su hijo dijo, y luego nada, entonces nada de esto era cierto. Sin embargo, ella no solo estaba pensando en lo que dijo su hijo, también estaba pensando en sus nietos. Y la mayoría de las veces sabemos quiénes son nuestros hijos. Los conocemos, conocemos sus comportamientos y aunque no pensamos que puedan matar a alguien, también a veces ha habido indicios de violencia en una relación. Probablemente ella estaba consciente y que él podría haber hecho algo porque la llamaría y le diría eso. Así que hizo lo correcto. Creo que definitivamente deberíamos reconocerle el mérito por hacer eso y probablemente también apoyarla porque sigue siendo su hijo. Sigue siendo su hijo. Y él ha hecho algo tan atroz, aún no era correcto que le dio nietos. Así que la dinámica aquí, al igual que la dinámica de las fuerzas del orden, es única. La dinámica de que la madre del presunto asesino intervenga en su favor, eso es algo único. Y luego, el hecho de que las autoridades pudieron obtener una orden basada en causa probable para llevarse a los niños y lamentablemente encontrar el cuerpo de su madre. Él tuvo que estar haciendo muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto. Recuerda, porque ella iba a encontrarse, era con su mamá o con alguien para Él es un desayunar. amigo. En Dallas, como a las 8. Y luego la llamada a la policía es como a las 10:20, lo cual es, ya sabes, de nuevo, como, ya sabes, solo pensar, ya sabes. Y la otra parte también es como esta mancha, como la historia de la mancha. Y la forma en que el contrario lo escribe es como la camisa tiene, ya sabes, si es, ya sabes, digamos, y en este caso alegan que él tenía sangre en su camisa. Probablemente intentó limpiarla con algún tipo de agua. La camisa está mojada cuando llega la policía, pero está seca cuando vienen. Lo sé. ¿Sabes? Y no contratan a la policía para redactar bien los informes, ¿sabes? Es como, o sea, algunos de ellos son muy aburridos de leer, pero uno, el detalle, Es simplemente algo que, como dijiste, simplemente lo sientes como mientras lo vas leyendo. ¿sabes? El divorcio hace que, ¿sabes? Afortunadamente yo nunca he pasado por uno, pero vemos en muchos casos que el divorcio hace que la gente haga cosas locas, las relaciones, el amor. Hace que la gente haga cosas horribles. Y si ves programas de Law and Crime o La Corte, Sí, Lamentablemente lo vemos con demasiada frecuencia, pero aún así, por muy superficial que pueda ser las redes sociales, cómo alguien puede publicar fotos feliz, sonriendo, sin realmente, ya sabes, por lo que he encontrado, tal vez algunas multas de tránsito, pero nunca realmente antecedentes penales. Y aún así, supuestamente matar a la madre de tus hijos y luego ser capaz de mantener cierta compostura donde tal vez actuaste raro ante la policía. Pero esta era una persona que en ese momento simplemente yo pude, al menos en ese punto la policía se fue. Como que no sintieron que tuvieran causa probable para nada por la forma en que él estaba actuando. No tenemos las imágenes de la cámara corporal en este momento, pero es simplemente te da una idea de las personas con las que la policía tiene que tratar, donde claramente hay algo mal con esa persona. Sí. Y simplemente me vuela la cabeza que pueda ser la misma persona que ves en estas fotos. Y tú sabes, estaba pensando mientras esperaba para que tú y yo tuviéramos esta conversación. He estado divorciada, me he casado 2 veces, he estado divorciada, pero lo único que siempre he dicho, no quiero que nadie me ame tanto como para que pudiera matarme. No quiero ese tipo de amor. Nunca he vivido un amor así. Me llevo muy bien con mi primer esposo. El segundo está muerto. Yo no lo maté, pero el nivel de las redes sociales tienen una manera de falsificar o de poner, no sé, como un escudo sobre la verdad, a veces, de la vida de las personas, donde piensas que todo es tan perfecto, que esta persona es increíble, y porque cuando somos transparentes, las redes sociales hacen lo contrario. Cuando eres transparente y hablas de quién eres realmente. Y como tú y yo decíamos, estos casos me duelen profundamente. Soy mamá, soy abuela y no conozco a ninguno de los presentadores como ustedes, ni a los expertos que vienen, que no sientan estos casos, a quienes no les importen. Luego, a veces somos muy atacados por las posturas que adoptamos profesionalmente desde una perspectiva u otra por parte de la gente. Actúan como si no nos importara. Y creo que eso es lo que las redes sociales hacen y que nos perjudica como sociedad.
no permite que la gente sea auténtica. Así que podemos ver, por ejemplo, dónde o tener más comprensión sobre cómo fue que él pasó de amarla a tener dos hijos, asesinarla, supuestamente asesinarla en la casa o cerca de la casa, con sus hijos de 2 y 5 años cerca de ellos. Eso es horrible y atroz. Sí, Cómo apagas ese interruptor? Y lo sé, no quiero escuchar que la gente perdió el control o que él perdió el control de esta manera porque ¿qué lo hizo perder el control? Cuando ya tenían este historial de violencia, que es una de las razones por las que estaban distanciados. Ahora, ella pudo haber habido violencia de ambos lados, donde ella era violenta y él era violento y no podían estar juntos. Pero el asesinato en la casa con los 2 bebés, y él estaba bastante tranquilo cuando salió con que los niños estaban enfermos. eso era lo impactante, la calma con la que lo hizo, donde Sí, todavía eres capaz de... Ender supuestamente a la sí, policía. Y yo solo, ya sabes, estas historias, todo vuelve a esta pregunta, porque es como, aquí está. Ya sabes, ella hizo lo correcto y aparentemente como compartir su ubicación con una amiga, decirle, oye, esto va a tomar de 10 a 15 minutos, si es más tiempo, ya sabes, te veo después. Sabes, no sé si fue como, oye, si no sabes de mí en una hora, llama a la policía, pero fue como, es solo que en estos casos, ya sabes, no creo que ella sospechara que iba a terminar así como ese día. Y es como, ¿cómo proteges a las personas sin entender lo que va a pasar en el futuro en estas situaciones tan cargadas emocionalmente? Y no conozco a Jay Pagani. No lo sé, no sabemos en este momento como cómo se ve realmente ese historial de violencia que llevó al divorcio. Eso bien pudo haber sido como el meollo del asunto. Pero aún así te preguntas, ¿cómo podemos proteger a las personas que están en estos intercambios de custodia? Especialmente en este caso, donde parece que lo habían solicitado el divorcio. Así que es como un distanciamiento y es una situación un poco informal, donde la policía realmente no tiene nada en qué basarse a menos que tengas la documentación. bueno, ¿sabes? El hecho de que la amiga llamara tan rápido y que ella no llegara significa que había algún tipo de, quizá no un plan frío y coordinado, pero ella sentía cierto nivel de miedo y quienes la rodeaban entendían lo que eso significaba. Suficientes personas sabían que si no me presento, entonces necesitas enviar a alguien. Así que quizá no era un plan formal, pero ella tenía algunas cosas preparadas que indicaban su nivel de miedo o ansiedad. Y otras personas lo notaban, lo entendían, lo sabían, le creyeron y actuaron lo suficientemente rápido para que esto no se convirtiera en un caso largo y complicado de persona desaparecida. Y creo que nosotros cuando la gente dice cosas como tengo miedo de esta persona, creo que necesitamos escucharlos, necesitamos prestar atención a lo que están diciendo y luego hacer memoria para ver si hay algo que podamos identificar en eso. Porque a veces, ya sabes, siempre pensamos que el abuso y la violencia son físicos, pero pueden ser emocionales, psicológicos y financieros. Así que si la persona alguna vez ha dicho algo como, no tengo acceso al dinero y no puedo hacer esto, eso podría ser abuso y control y no necesariamente violencia física. Así que, como dijiste, no sabemos qué fue lo que llevó a que se distanciaran, pero fue suficiente para que la persona con la que iba a encontrarse reconociera que había un problema cuando ella no se presentó e hiciera la llamada de inmediato para la verificación de bienestar. Y también es bueno que las autoridades recibieran la llamada y fueran de inmediato. No estoy diciendo que hayan ido en 5 minutos, pero no dudaron y fueron a revisar, porque cada vez más personas están teniendo incidentes así, incidentes que no siempre llevan al asesinato, pero estamos viendo que la violencia y los asesinatos ocurren cada vez más cuando se trata de estos problemas con niños y custodia. Y no siempre son los hombres los que dañan a las mujeres. Tenemos casos donde las mujeres van contra los hombres y ya sabes, los estamos cubriendo en Law and Crime, los estamos cubriendo en Court Television, donde las mujeres han planeado asesinatos. Estos son días difíciles y estos son tiempos diferentes. Y realmente tenemos que estar abiertos, ser conscientes y estar atentos. Y creo que eso es lo que siento cada vez que hablo contigo, cuando tenemos estas conversaciones. Puede que no tengamos todas las respuestas para el público, puede que no sepamos todo lo que todos deben hacer, pero al menos les damos una pequeña idea para que puedan aprovecharla, para que presten atención y si no es para ellas, que lo reconozcan en alguien más. O que creo que eso es lo que hacen Law and Crime, Court Television y programas como este.
Y eso es lo que hacemos por el público, porque el silencio ante la violencia hace demasiado ruido en estos días. Y nos estamos encontrando con casos en los que esto termina en asesinato porque alguien ignoró los incidentes que seguían ocurriendo. Sí, y ya sabes, es difícil. Y creo que estos casos, Tú esperas que al contarles y que la gente vea historias como esta, ¿sabes? Tal vez si están en esa situación o si tienen un amigo por el que están preocupados, que ellos, ya sabes, tristemente a través de, ya sabes, una vida perdida y una vida hermosa, parece que, ya sabes, Amiana Pagani tenía que eso pueda salvar a alguien más. Así que veremos qué pasa después. En este caso, Jake Pagani está detenido sin derecho a fianza. Veremos qué defensa podría presentar. Por supuesto, todos merecen una defensa. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, absolutamente. Veremos qué pasa después. Sonny Slaughter, instructor policial. Siempre es un placer tenerte aquí en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien, antes de irnos, quiero mostrarles información importante en la pantalla. Esta es la línea de ayuda contra la violencia doméstica. Está atendida varias horas al día y puede ayudarte si estás en problemas o si conoces a alguien que lo esté. Es para personas que hablan varios idiomas y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El número es 800-799-7233. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra START al 887-88 o puedes visitar en línea headline.org. eso es todo en On The Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.